Hoy vamos a aprender mucho de algo que es más antiguo que las religiones. Vamos a hablar de algo que nos atañe mucho a las mujeres, que es nuestro placer, el placer femenino. Vamos a romper estigmas. A las mujeres no nos gusta masturbarnos. El mayor placer de una mujer es a través de la penetración. No se puede practicar sexo con la menstruación. No solo del placer, sino también de las cosas y de los crímenes que se siguen produciendo a raíz del deseo sexual o la sexualidad femenina. Hoy vamos a hablar con una realizadora, Bárbara Miller, que ha logrado en un documental unir el mundo y hablar del placer femenino, para bien y para mal. India, Japón, América, Europa, África, unidos para hablar de eso, placer femenino. Cuesta hablar de sexualidad femenina. Se están produciendo crímenes en torno a la sexualidad femenina, como la ablación que la tocas, ¿no? ¿Por qué seguimos así? ¿Por qué cuesta tanto? Porque yo pienso desde miles de años esa idea que nosotros, ¿por qué tenemos ese cuerpo femenino? Valemos menos, que no tenemos el valor como los hombres. Está así entrado en la sociedad, entrado en nuestra sangre, entrado en nuestras mentes, que todavía es difícil romper ese tabú, ese silencio, hasta ahora la sexualidad femenina, yo pienso, estaba hablado siempre como por el placer del hombre. La mujer es ahí a satisfacer el placer del hombre, pero la autodeterminación sobre la sexualidad femenina es una cosa que hace mucho miedo a muchísima gente, pienso. Por ese miedo se prueba siempre tener las mujeres ahí. ¿Qué es lo que tendríamos que empezar a declinar sobre lo que es el placer femenino o sobre lo que tendría que ser la sexualidad femenina? Como mujeres hay solamente esos dos role models, esos dos modelos, y entre ese la santa y la puta, y entre ese casi no hay nada. Yo pienso, esa es la base de la idea de las mujeres, que pensando que las mujeres son personas enteras, íntegras, que tienen una sexualidad, que pueden tener placer y pueden masturbarse, pueden tener un orgasmo, pero porque ellos quieren y no para dar placer al hombre. Esta artista conceptual japonesa que decide hacer una reproducción 3D, ¿no? que todo el mundo ahora está con las impresiones 3D, sobre su vagina y se mete en un lío tremendo. O sea, en un lío tremendo tanto que es acusada, ¿no? Ella, sí, de escándalo. Sí, acusada en Japón. Sí, y está adelante del juicio, que le quieren poner 2 años de prisión. Por eso, en un país donde hay un festival de pene, donde traen los penes de 2 metros en las calles, que también los niños tienen lollipop en la forma de pene, y eso es totalmente normal, es aceptado en la sociedad. Pero si una mujer tiene el coraje de hacer una imagen de su vagina, pero en una forma muy divertida, muy linda, con muchos colores, debe ser un escándalo grande. ¿Conocemos nuestro propio placer femenino? Yo pienso ese también todavía hoy en día es un gran problema, que como muchachas no nos dan la posibilidad o no dan el coraje de descubrir nuestro cuerpo, de descubrir cuáles son las partes que nos dan placer, que como nos gusta de ser tocadas y cuando acarezadas. Y cuando Leila en la película dice, hay ese coro de orgasmos simulados que va a través de todo el mundo, yo pienso, es un gran tema, porque todavía hoy en día muchas mujeres no saben cuál es verdaderamente la forma como pueden sentir placer, cómo pueden tener un orgasmo, pero también hay esa cosa que muchas veces no tenemos el coraje de decirlo. Realmente existe también mucha mitificación de cómo tiene que ser el sexo femenino, ¿no? Y en realidad la variedad que hay, y hay mucho complejo en eso. También, operaciones. Muchísimas operaciones que están saliendo como no sé qué cosa, pero tú sabes, yo vi un documental americano donde los viejos pornostar han hablado y han dicho que desde los años 70 estaban obligadas de hacer esas operaciones
para parecer más como niñas, y que en la pornografía estaba producida siempre en esa forma, y por eso hoy en día que todos ven pornografía, porque en el internet es el clic y ya tú ves, tenemos esa idea que así debe ser una mujer, porque es esa imagen que vemos el más frecuente. También para mí es de un lado increíble y incomprensible, pero del otro lado es esa cosa que todavía está dicho en el nombre de la religión, en el nombre de la tradición es importante que se hace esas cosas. Solamente si tú, una mujer que ha pasado esa práctica es una mujer valiente, es una muchacha valiente. Si no rompemos ese silencio que en torno a todas estas cosas, porque al fin esos jóvenes no sabían cuál es la práctica, que de verdad hay toda esa violencia, al final ellos lo llaman tortura, no se daban cuenta, pero antes que han visto, sí, han dicho, claro, yo solamente me voy a casar con una mujer que ha pasado la ablación. Hablabas de la religión, hay claramente dos historias. Sí. Muy íntimamente ligadas con la religión, la monja alemana y la ortodoxa judía, ¿no? Sí. Deciden salirse y hablar, sí. atreverse, ¿no? Cuando tú estabas con ellas, porque en un documental, puedes, o sea, puedes utilizar un metraje determinado, ¿no? Pero a mí me encantaría realmente la posibilidad, es un lujo haberlas conocido, como las has conocido tú, haber hablado con ellas, haberlas convencido a que sigan haciendo esta sonoridad, ¿no? Pero ¿cuánto miedo tuvieron que pasar? Yo pienso que han pasado en su vida muchísimo miedo, porque ese paso, cuando tú llegas de violada, perdona, no lo hemos contado, sí, violada, de un sacerdote, de una alta que ha escrito 2 cartas al Papa sí. actual, no ha habido respuesta. Y por el otro lado, la ortodoxa, que se casó, obligada a casarse con alguien que no conocía, desconocido. No conocía de nada. Y por otro lado, sale con su hijo, absolutamente rechazada, luego empieza de cero y decide además escribir un libro sobre ello, ¿no? Sobre lo que significa. Sí, para que la gente sí, sepa que está claro, yo pienso el miedo debe ser muy grande, porque para ellos esto significaba dejar todo ese que conocen, ese que estaba su familia, ese que estaba por Débora también su idioma. Ella no hablaba inglés en esa comunidad en el medio del New York, reincluida. Pero también yo pienso esa energía o esa esperanza de cambiar las cosas. Por ejemplo, Doris, la monja, escribió también ahora en el torno de la película, escribió otra vez a Papa Francisco y llegó una respuesta, pero que decía: muchas gracias por la carta, el Papa recibió la carta y por favor que están pregando, ¿cómo se dice? Rezando por el Papa. Y nosotros hemos dicho, pero no puede ser, hemos pensado... La carta decía que estaban rezando... Que ella, por favor, que ella rezara por el Papa. ¿Rezara por el Papa ella? Sí, esa es la respuesta, porque el Papa tiene muchas cosas de hacer y una grande responsabilidad. ¿Cómo hacemos? Tú has incorporado el hashtag en el nombre del documental. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo motivamos? ¿Cómo provocamos, Bárbara, para que se hable, para que las jóvenes se comuniquen? Yo pienso que esas 5 mujeres que vemos en ese documental, a mí personalmente también me han dado mucho coraje y mucha inspiración, que cuando se rompe el silencio, cuando también, por ejemplo, a 2 de las mujeres han pasado cosas muy difíciles en su vida, pero no sentirse más en ese sentimiento de es culpa tuya, sentirse como víctima, yo tengo la responsabilidad, pero tener el coraje de decir no, las personas que tienen un problema son ellos que lo han hecho. Con este documental es un tartazo en toda la cara a toda aquella gente que dice que todo está bien, que más queremos, ¿no? Y por otro lado, pones en jaque a instituciones intocables, o que hasta ahora eran intocables. ¿Has tenido miedo antes de
de que se estrenara el documental, de las consecuencias y si se han producido algún tipo de consecuencias. Yo me recuerdo el momento cuando estaba mostrado por la primera vez al Festival de Cine de Locarno y estuvimos yo aquí ahí con las protagonistas y estaba ese sentimiento, ¿cómo van a reaccionar ese 900 personas en esa sala grande cuando ven ese documental? Y hemos esperado todas las reacciones, pero al final estaba un increíble aplauso de 10 minutos, standing ovation, y yo estaba así feliz que esas mujeres con ese coraje han tenido ese apoyo del público. Y en general, debo decir, esa es la cosa que sucede en todo el mundo donde lo hemos mostrado hasta ahora, que hay ese apoyo a las mujeres. Leila ha dicho que por la primera vez en su vida no son esas reacciones muy violentas o muy contra ellas, pero es ese apoyo, esa solidaridad, sentirse no más sola. Una adolescente de aquí, ¿no? Española, una joven que dice, bueno, a ver, yo no soy judía ortodoxa, yo no vivo en la India, yo en Japón tampoco, con esa cultura, ¿no? Que me arrastra mucha misoginia todavía, ¿no? Yo no vivo, no he sufrido la ablación, ni estoy cerca de ella, me queda muy lejos, ¿no? Yo creo que tengo mi placer femenino como muy consciente y muy... ¿Tú qué le dirías? Podría verdaderamente ser que es así, pero me pregunto en esos puntos cuánto... ¿Qué le preguntarías, no? Sí, cuánto es la presión de ser bella, por ejemplo, de aumentar la belleza, hacer operaciones, ¿a qué punto estamos ahí? La preguntaría, de verdad, es cada vez que tú haces un encuentro sexual, es algo que verdaderamente tú quieres, es ese que te gusta o lo haces por una otra persona. Yo pienso, es una cosa que cada mujer, cada muchacha se debe siempre preguntar, ¿de verdad lo hago porque me gusta? ¿De verdaderamente lo hago porque quiero? ¿O lo hago por el placer de alguien otro, por ser aceptada? Y por... si existe comunicación, ¿no? Cuando sí. Estás haciendo el acto sexual, si has fingido alguna vez, sí. Si tienes la necesidad, ¿no? de llegar al orgasmo cada vez que hay un acto sexual, porque es el impulso, y ese no es el impulso dentro del placer sexual, del placer femenino, no tienes por qué todas las veces llegar a un clímax, ¿no? Claro. Si cuando te miras al espejo desnuda, o cuántas veces te miras, si te miras alguna vez, ¿no? Sí. No sé ¿Cuántas veces te has mirado tu clítoris, tu vagina, tu vulva? Sí, vulva, exacto. Sí. Sí, porque yo he escuchado una discusión de mujeres jóvenes y han dicho sí que ellos saben ahora cómo es recibir un orgasmo, cómo también masturbarse, pero la mayoría de ellos nunca se ha mirado. Y eso estaba para mí, wow. En el 68 estaba una de las grandes revoluciones con el espejo, sí, que las mujeres se miraban. ¿Cómo es hecho? Y yo pienso que es una parte que se ha perdido un poquito de nuevo. Nos queda, y no me gustaría dejar el caso de la India, ¿no? Sí. Ella monta una asociación claramente para que se desmitifique o se iguale el placer femenino al placer masculino. Sí, porque hasta ahora en el país del Kama Sutra, desde miles de años no se ha hablado nunca más del placer femenino, nunca más de la sexualidad femenina. La mujer estaba mirada como un objeto. Ella ha dicho, necesitamos cambiar esa situación. Al momento tiene 1 millón de seguidores al mes, hablando de la situación de las mujeres, cómo se puede tener relaciones más igualdades, cómo se puede dar el placer a la mujer, cómo una mujer puede tener orgasmo. Y yo pienso que es una revolución por esa sociedad que ni en la escuela está la educación sexual. Bárbara Miller, muchísimas gracias. Yo creo que el mensaje está claro. Tenemos que investigar, ¿no? Tenemos la responsabilidad, ¿no? Yo diría casi la obligación de investigar cómo es nuestro placer femenino, sí. y ponerlo en práctica, que es una cosa maravillosa, sí. y hay que hacerlo. Y además compartirlo, ¿no? Que no nos dé vergüenza, ¿no? Compartirlo. Así que todos
todos y todas a coger un espejo y a mirarse, a emular a Kathy Bates, ¿no? Cómo se miraba su vagina y su clítoris, y no avergonzarse, sino todo lo contrario, buscar dónde está realmente tu placer femenino y compartirlo con el hashtag placer femenino. Ya sabéis, vosotros podéis compartir cómo es vuestro placer femenino y no os olvidéis de suscribirlo y compartir también este vídeo, que vamos a hacer grandes cosas hablando de sexo también. Right out of this wicked black and into bright.